Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Diálogo Democrático, aquí en Casa de la Constitución, CC Televisión. Y hoy día vamos a tratar un tema muy importante. La situación, el enfoque que tenemos respecto a los peruanos en el exterior, que es, por cierto, bastante, que es un tema realmente muy importante, muy importante. Para conversar sobre este tema, tenemos como invitada a Elisa Berrospi Espinosa, que es miembro de la Comisión de Trabajo y Apoyo a los Consejos de Consulta contra Apoyo. Y los amigos que deseen enlazarse con nosotros y que deseen hacer sus preguntas, tanto aquí en el país como en el extranjero, podrán hacernos las preguntas a través del siguiente correo. Tomar nota: contactos@casadelaconstitucion.com. Repito, contactos@casadelaconstitucion.com. Bueno, pues, vamos a este importante tema a conversar un poco con Elisa Berrospi Espinosa. Elisa, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida acá a Diálogo Democrático. Cuando uno comienza a pensar en estos temas, y en mi caso, inmediatamente comienzo a recordar y a pensar en las familias que uno tiene en el extranjero, los amigos que uno tiene, personas muy cercanas a uno. Y en mi caso, pues no me queda también que pensar en alguna familia que tengo en el extranjero, específicamente en Argentina y Rosario. Y permítanme usted, aprovecho la pantalla, el programa, para saludar a mi cuñada, a María Gomero, a mi sobrina, a Carolina, a Vale, ¿no? Y a mi concuñado, a Francisco, que están viéndonos desde Rosario en estos momentos. Qué bueno. Están prendidos ahí en la pantalla viendo esta conversación y viendo a su tío. Ajá. ¿Qué va a conversar? Que he visto hace pocos días un video, lo que significa ver salir a nuestras familias, a nuestros compatriotas, a los peruanos, salir por el aeropuerto, la despedida, los llantos, las añoranzas, ese tema que nos lleva en el alma. Nadie quisiéramos tener lejos a nuestra familia, pero son distintas razones por las cuales nuestra familia, nuestros amigos tienen que salir, y muchas veces en el tiempo, como ha sucedido a raíz de esta entrevista que vamos a hacer, Elisa, ahí en el Facebook encuentro a un amigo que está en Argentina y que me dice saludos y qué grato encontrarte, y también están ahí a la expectativa de lo que vamos a conversar, porque esta entrevista ciertamente ha generado unas preguntas y repreguntas sobre distintos enfoques que, como es lógico, tienen que haber. ¿Qué significa para nuestra familia, nuestros compatriotas, salir al extranjero, Elisa? ¿Qué sentimiento le genera a usted, para conversar después ya los temas técnicos específicos, pero hablemos un poco del tema directo, del tema del alma y el corazón, que significa ver salir a otros familiares? Díganos algo. Sí, muy buenas noches a todos los que en este momento están conectados a esta emisora. Diálogo Democrático. A Diálogo Democrático. Gracias a la Casa de la Constitución, que nos da la oportunidad de estar presentes con todos los peruanos en el exterior, toda vez que ha sido difundido ya con anticipación que hoy día a las 7 de la noche vamos a tener una conversación con el señor Edilberto Ángeles. Y bueno, estamos acá nosotros para poder absolver las preguntas, como anteriormente lo dijo el señor Ángeles. Lo que quisiera responder es a la pregunta que me hace en este momento, ¿no?, el señor Ángeles. Si bien es cierto, nosotros, digo nosotros porque yo resido en Toronto, Canadá, el efecto es prácticamente, yo creo, los sentimientos de lejanía, tanto de los familiares que quedan acá en el Perú, tanto como de los que partimos en busca de mejoras económicas para nuestra familia,
es lo mismo, son los mismos sentimientos, el dejar nuestra patria, el dejar nuestras raíces, nuestra cultura y todo lo vivido prácticamente. Nuestra gastronomía. Exacto, sobre todo la gastronomía. Nuestros frijoles, nuestro caucao. Todo, el pollo a la brasa. El pollo a la brasa. Sí. Entonces, también conlleva una añoranza, ¿no? Cuando nosotros estamos fuera, en realidad, si bien es cierto, muchos de nosotros estamos en países desarrollados, pero hay otras personas que con en este momento está ocurriendo el azote económico, ¿no? En Europa especialmente, en todo lo que es Italia, España y toda esa parte. Ha girado el escenario. Sí, ha girado el escenario. Ha girado muy fuertemente. Y eso está golpeando, ¿no? Tiene un impacto fuerte hacia los peruanos, especialmente en esa parte del continente. ¿Por qué se va nuestro compatriota? Yo sé qué es lo que Presuma me va a decir, pero quiero escucharla a usted. Bueno, ¿por qué se va nuestro compatriota, nuestra familia? Como le digo, mire, conversando con las personas, con los diferentes compatriotas residentes en otros lugares del mundo, toda vez que acabo de terminar yo de tener el cargo de coordinadora general de la Comisión de Trabajo y Apoyo a los Consejos de Consulta. Entonces, nosotros lo que prácticamente muchos de ellos, incluyéndome, hemos salido por la difícil situación económica en la que estábamos atravesando. ¿Usted qué año se fue, Elisa? Yo me fui en el año 2003. ¿Qué quería? Bueno, yo me fui específicamente por darle una mejor calidad de vida a mi hija, ¿no? Entonces, ese fue digamos, el anhelo que yo tenía. De querer crecer más y superarse. Sí, ¿no? Justamente en ese entonces, lamentablemente, hay que decirlo, pero es cierto, que los jóvenes que salían de las universidades prácticamente salían a taxear, no tenían una oportunidad de trabajo concreto. Arquitectos, médicos, etcétera, no había una estabilidad laboral para ellos, ni tampoco no tenían digamos, el trabajo para ellos o sea, no era fácil de conseguir trabajo, ¿no? En ese punto quisiera comentarle, para también comentarle un poco, un importante trabajo que ha desarrollado el profesor Teófilo Altamirano de la Universidad Católica, si no me equivoco. Y él comenta en un importante trabajo que ha desarrollado lo siguiente, ¿no? Cito la fuente porque ahora tenemos que citar la fuente de las cosas. Es mejor hablar con transparencia. Con transparencia, y es bueno para todos eso, ¿no? Y evitarnos temas de copias y repetición. Dice el profesor Teófilo Altamirano, que es muy serio en su análisis, que en la estructura de la migración peruana hay hasta 5 fases. Y él la señala así, ¿no? Dice que cubren el arco temporal que comprende desde 1920 hasta los primeros años del siglo XXI. Dice, hay una primera fase entre 1920 y 1950. La migración peruana se concentró principalmente en las clases más altas, más adineradas, las cuales escogieron como sus destinos Europa y algunas ciudades de los Estados Unidos de América. Luego él señala una segunda fase, entre 1951 y 1960, y la tercera entre 1961 y 1970. Dice, se registró el inicio de la migración de los ciudadanos de clase media, entre ellos profesionales, medianos empresarios y estudiantes, quienes mantuvieron como principal destino a los Estados Unidos de América, pero también se dirigieron a otros países de la región como Venezuela y Argentina. Y durante la cuarta fase, 1900-1992, caracterizada por la violencia política y una grave crisis económica, diferentes clases sociales se vieron involucradas en los movimientos migratorios. Los destinos se diversificaron para incluir países como Canadá, Australia y Japón, así como países de América Central, en tanto lugares de tránsito para los Estados Unidos. Y finalmente una quinta fase, entre 1900 y 2006,
la migración aparece como una posibilidad de mejora y cambio para todas las clases sociales y diversos grupos culturales del Perú, excepto para quienes se encuentran en los grupos de pobreza extrema y nativos de la Amazonía. Me parece interesante esta apreciación del profesor Teófilo Altamirano, que ¿le parece cercana, bastante cercana a usted, con la experiencia que tiene? Bastante cercana a la realidad. Y sí, justamente también tenemos que tomar en cuenta que muchos de nuestros compatriotas han emigrado en la época de los 90, y quizás un poquito antes, en la época del terrorismo, porque ya prácticamente la seguridad era, sinceramente, ya no había un sistema de seguridad personal inclusive para cada uno de nosotros, ¿no? En cuanto a la referencia que usted hace, sí está muy cercana a la realidad, y eso lo van a corroborar los mismos compatriotas que están escuchando en este momento. Y bueno, yo creo que la migración... Hay un reflejo claro de cómo nuestros compatriotas, nuestras familias, cada una de las distintas etapas han ido migrando, y quizás lo más cercano para unos, en el caso suyo, en el caso del que habla, está más cercano a las épocas de los 90, en que producto de la crisis del país no quedaba otra que ir a buscar otras posibilidades en lugares donde la expectativa económica podía darnos una mejor esperanza de crecimiento, pero en un escenario que ha virado 180 grados a esta fecha. Porque yo quizás pueda atreverme a decir que en esa época todos añoraban ir a España, a Europa, las posibilidades económicas. Bueno, Estados Unidos siempre se ha querido ir, ¿no? Pero a Europa hubo una ola a ir a Europa, a ir a España, y luego posteriormente, bueno, si no había posibilidades de ir a Europa, más cercano, correr a la Argentina o a Chile, donde había una posibilidad. El escenario de esas fechas, de esas oportunidades, según lo que usted ve en las conversaciones, ¿ha girado, ha virado, se ha movido? ¿Ya no es la expectativa de ir a esos países, o todavía existe una corriente migratoria de salir a los mismos países? Todo lo contrario. En este momento lo que están optando nuestros hermanos peruanos en el lado del continente europeo es al contrario, más bien están tratando de regresar a nuestra patria, toda vez que la economía en los años anteriores se estaría produciendo sostenible, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros como se estaría produciendo están retornando un recorte, o sea, antes la desesperación por ir, y ahorita se estaría viendo, quizá podría tener la desesperación por regresar con cierta seguridad de repente. Vamos a comentar ese tema después de un brevísimo corte que es obligatorio aquí en el programa, estimada Elisa. ¿Sí? Ya, okay. Vamos a un pequeño corte y regresamos, estimados amigos. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político.
regresamos amigos con Elisa Berrospi para seguir conversando. Entonces, estamos ahora en el tema del retorno. Un momento dado hemos hablado sobre todo el deseo de irse, el deseo de salir, migrar por distintas oportunidades, pero ahora el escenario en los distintos países, podemos hablar del ámbito europeo, los Estados Unidos y también de América del Sur, ha cambiado el escenario y hay un deseo de retornar. Desesperadamente, bueno, ¿es angustiante ese retorno? Por la creciente crisis económica que justamente ha comenzado en Grecia y se ha ido expandiendo a nivel de toda la Unión Europea, de todo el continente, casi todo el continente europeo, ¿no? Italia, España, Grecia y todo. ¿Es más angustiante en Europa que en Estados Unidos o en América? Sí, por supuesto que sí, porque esa parte del continente es que en estos momentos está más golpeado, porque en Estados Unidos por lo menos sentimos que se está reponiendo después de la caída que hubo, ¿no? Hace un que año. Fue hace un muy año, dura. ¿no? Por supuesto que fue muy sí. dura, ¿no? Sí. En cuanto a Argentina... Pero ¿no? en Europa es igual de angustiante en parejo en todos los países de la Unión Europea, o en 1 grado más, en 1 grado menos. Generalmente, bueno, en Grecia, en Italia, en España, Francia también un poco, y prácticamente depende de la economía, ¿no? Entonces, inclusive... De la Unión Europea, ¿en cuál países de la Unión Europea tenemos más compatriotas migrantes que están en el tema del retorno? Regresar en España. En España. Sí, e Italia también, ¿no? ¿Podríamos Pero manejar más que todo en cifras? España. ¿Podríamos traernos algunas cifras? Bueno, en este momento no le podría hablar de cifras, toda vez de que, bueno, se ha dado la ley del retorno, hemos trabajado, los miembros de Contrapoyo... Ahora vamos a hablar del retorno, sí, un ratito más. Arduamente en esto. Pero en España hay una mayor concentración de personas que desean retornar, Ya. e inclusive ya retornaron, solamente que, bueno, si bien es cierto, hemos trabajado lo que es la ley 30.001, que es la ley de retorno, llegando acá se dan con una ingrata sorpresa de que, a pesar de que hemos estado nosotros presentes en la elaboración de la ley, juntamente con los parlamentarios. Vamos a ir al tema de la ley. Vamos a ir al tema de la ley. Embajadores, sociedad civil, sí. y todo. Lamentablemente, al parecer, las instituciones son las que no han sido prácticamente no están funcionando como deben de funcionar. Vamos a analizarle un ratito más. Dado a eso que han llegado acá, se han dado con la ingrata sorpresa de que, bueno, no hay trabajo, la salud, vivienda, etcétera, todo lo que se le ofreció, y ahorita están regresándose nuevamente. Estamos en que me comentaba que en España es donde hay la mayor cantidad de migrantes que están por retornar y también que ya han retornado, ¿no? ¿Y cuál otro país de la Unión es donde tenemos una cantidad? Italia también, Italia también están regresando. Luego, ¿no? Tenemos... de ahí ya en menos. Son los dos núcleos. Sí, los dos núcleos países más fuertes que están más que en Estados Unidos. Sí, Estados Unidos no es mucho en realidad. No hay mucho. Claro que de todas maneras están regresando, pero no mucho, no es mucho la... O sea, no hay mucha presión para retornar, todavía. No, porque la economía, al contrario, más bien la economía en estos momentos en Estados se ha recuperado Unidos un poco. Está recuperando. Y le está dando cierta expectativa, posibilidad, pensando en no moverse, al menos por lo menos. Sí. Y en América, en este lado de nuestra parte de nuestra América. En América del Sur, las condiciones están dadas de otra manera, ¿no? Por ejemplo, en Chile la economía está también estable, tanto igual en Buenos Aires, gozan de ciertos beneficios inclusive, ¿no? Por parte del gobierno, hay subsidios y
y una serie de beneficios para los migrantes. Entonces, no ha cambiado las políticas en Chile en los últimos periodos de gobierno, ¿no? Se ha sido manteniendo... al contrario, se está incrementado un poco porque se ve que los peruanos, tanto chilenos vienen acá, pero los peruanos también van Claro, porque cuando uno va a Tacna ve muchos chilenos que vienen a Tacna a distintos tipos de servicios, ¿no? Sí, justamente. Entre ellos los servicios de salud, sobre ¿no? todo. Se ve bastante, es una cosa sintomática. Y también a comer, vienen a bastante gastronomía. Eso es, nuestra gastronomía ha repuntado a nivel mundial. Internacionalmente la gastronomía está, pero en sus momentos creo Ahora, que... ¿qué va a pasar en Argentina con este nuevo cambio, el triunfo de Macri? Unos dicen que la cosa va a ser complicada, otros dicen que no, que se va a continuar por los programas de subsidios que tenía el gobierno Kirchner, ¿no? Y que se ha mantenido a lo largo de buen tiempo. ¿Qué le comentan los compatriotas? ¿Cuál es la apreciación tuya en el tema Argentina? Bueno, yo... Porque hay una buena cantidad de compatriotas argentinos, ¿no? No he estado nunca... Bueno, he viajado por turismo a Argentina, Brasil, Chile, etcétera, pero no he tenido la oportunidad de estar en los últimos años. En todo caso, ha habido... las últimas elecciones ha ganado el partido no oficialista, ¿no? Claro. Entonces eso lo veremos, ¿no? Veremos cómo se va, digamos efectuando, si es que siguen la misma política del gobierno anterior o tiene algunos cambios. Ahora, de acuerdo a eso es que veremos si es que política con importantes subsidios para la... Sí, siempre han tenido diferentes subsidios. Diferentes subsidios, ¿no? Y qué es lo que se comenta en las redes también. Sí, y los peruanos en realidad vivían contentos en Buenos Aires, y es una de las colonias más grandes dentro de, digamos, después de Estados Unidos, en todo el continente americano, son Buenos Aires, Argentina y... Rosario. Santiago de Chile, bueno, Santiago, en Chile, ¿no? O sea, Chile y Argentina son unos, los peruanos están tienen cifras muy altas. ¿No siente usted o no le llega la información de que habría una angustia por regresar de esa parte de América del Sur? Bueno, tanto como angustia, no creo, que todo es la añoranza a nuestro suelo patrio, a nuestra familia, normal, ¿no? a lo que hemos dejado acá, y yo creo que lo que me están viendo estoy prácticamente dándole a conocerlo, el sentimiento que muchas veces me han hecho llegar, ¿no? A través del hilo telefónico. Dígaselo a él también, dígale usted su palabra, entonces estas personas que ven usted, ¿no? Están ahí en Buenos Aires, generalmente yo trabajo con los consejos de consulta, ahí están pues los peruanos, los consejos de consulta son elegidos por el mismo por los mismos peruanos residentes en la jurisdicción consular, ¿no? Ahora, de lo que hemos hablado, podríamos decir que en todo caso hay una mayor predisposición para regresar, para el retorno, de lo cual vamos a hablar sobre estas comisiones que se están implementando de nuestros compatriotas en Europa, más que en otros lugares. ¿Podríamos concluir en eso, Elisa? Sí, efectivamente. ¿Sí? Y cuando hablamos en Europa, estaríamos hablando de esa predisposición de ser retornar, digamos, de España, de Italia, o específicamente estaríamos hablando de España, según la visión que usted tiene, la información que maneja. No, es España e Italia. España e Italia. Sí, España e Italia más que todo. Habría un deseo de retornar. Justamente por el azote económico que en este momento que se está viendo. Bueno, en realidad la economía mundial está Francia. un poco... También, ahora, bueno, no sé, quisiera referirme a los compatriotas de Francia. Es muy lamentable los hechos sucedidos últimamente. Hacemos llegar un abrazo fraterno a todos ustedes de toda la comunidad peruana residente alrededor del mundo, toda vez que nosotros somos la Comisión de Trabajo y Apoyo a los Consejos de Consulta. Un abrazo fraterno y tranquilidad, paz y bendiciones para todos ustedes, hermanos.
Bien, ahora, ¿cómo se ha previsto el retorno de los compatriotas bajo el marco de las normatividades legales que están dadas, que se han venido desarrollando y quizás algunas propuestas que van a salir adelante, que obviamente quienes la están viendo necesitan saber? Hay una política de Estado que se ha venido trabajando, establecido, para ver la mejor forma del retorno de los migrantes. Bueno, una primera realidad, apreciación. Sí, bueno, en realidad en el Perú no existen políticas públicas con respecto a la migración. Eso hay que decirlo con sus letras. Sí, claro. Sí, o sea, para eso estamos acá en Diálogo Democrático. Sí, exactamente. No hay políticas públicas para la migración. En cuanto a lo que se trata, la ley de retorno, que es la ley 30.001, ha sido reglamentada. Ley 30.001. Sí, 30.001 ha sido reglamentada. ¿Con qué decreto supremo recuerda? No está, tiene un reglamento interno, pero la mesa, a través de eso es que se ha creado, o sea, digamos, la ley de retorno ha dado como inicio a la creación de la mesa intersectorial para la gestión migratoria, en la cual convergen todos los sectores del Estado peruano. Yo quiero pedirle todos los ministerios. Un nuevo corte obligatorio, sí. Y en esta segunda parte entramos de lleno a ver el tema que estamos conversando sobre cómo se va a implementar este retorno. Correcto. Estimados amigos, un breve corte y retornamos en esta importante entrevista que estamos realizando con Elisa Berrospi Espinosa. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Bien, amigos, continuamos conversando con Elisa Berrospi sobre este importante tema de la situación de los migrantes, su retorno, y me acaba de comentar que la ley 30.001 es la que se ha dispuesto para ver la forma y normar y reglamentar el retorno de los migrantes. ¿Qué es esta ley y qué busca, según usted, Elisa? Bueno, el espíritu... Díganos a todos que estamos acá y a los que la están viendo en los distintos lugares. Justamente me dirijo también a todos los peruanos que están fuera, están escuchando, y bueno, nos gustaría también de que nos llamen o nos den algunas preguntas que desean que nosotros les respondamos, ¿no? La ley 30.001 es la ley de reinserción económica y social para los peruanos retornados. La ley justamente tiene un reglamento el cual debe de tener como uno de los pilares básicos que cuando los peruanos en el exterior retornen a nuestro país tengan las facilidades del caso por las diferentes entidades, como ya mencioné anteriormente, específicamente sobre la SUNAT, para que puedan desaduanar sus pertenencias, una bolsa de trabajo en el Ministerio de Trabajo para que puedan tener un trabajo digno acá en nuestra patria, toda vez que ellos vienen con una experiencia
de los diferentes países donde ellos están radicando, ¿no? Aparte de eso, también lo que deben de primar son fundamentalmente lo que es vivienda, salud y trabajo. En esos 3 puntos es prácticamente que debería de girar el bienestar, o sea, recibirlos a nuestros hermanos peruanos con todas las facilidades del caso. La ley, ¿a qué órgano ministerial ha encargado el manejo de este tema? Al Ministerio de Relaciones Exteriores, es ahí donde se Ministerio crea... de Relaciones Exteriores. Sí, ahí es donde se crea la mesa intersectorial. La mesa intersectorial. Para la gestión migratoria, justamente. ¿Y quiénes normativamente deben integrar o integran esta mesa de concertación? ¿Qué? Eso lo conforman, como le dije anteriormente, todos los sectores públicos del gobierno, por parte del Estado. Sí, del Ejecutivo. Por parte del Ejecutivo. Sí. ¿Solamente el Ejecutivo o hay participación también de los residentes, migrantes u otros órganos que no sean el sector público? Justamente a eso hemos llegado dentro de las conclusiones de nuestra 9ª convención que acaba de terminar hace... O sea, eso sí es parte del tema de la 9ª convención. Sí. De la 9ª Convención Internacional de Consejos de Consulta y Comunidades Peruanas en el Extranjero, que se ha realizado el día 12 y 13 estamos solicitando la modificación del reglamento de la Ley 30.001. La modificación del reglamento. La modificación. ¿Y en qué fondo? O sea, ¿cuál es la propuesta fundamental para esta modificación en la cual ustedes creen que debe ser modificada la norma? Es que justamente no se están cumpliendo el espíritu de la ley, ¿no? Por lo general la ley se da con toda la buena voluntad, digamos así, pero el reglamento es el que prácticamente pone hasta cierto punto trabas para que nuestros hermanos... ¿Estaría distorsionando el espíritu de la ley y el reglamento? Prácticamente, sí. Ya. Entonces nosotros hacemos propio, o sea, contra apoyo hacemos propio nuestra preocupación acerca de que los peruanos que ya están retornados acá en el Perú no consiguen fácilmente trabajo, no están inmersos dentro de lo que es la salud, la educación también, o sea, se tiene que ver es un retorno, punto de vista. O sea, no está contemplado un retorno orgánico que le brinde una tranquilidad y alguna seguridad jurídica. Seguridad jurídica sí existe porque, bueno, hay la ley y está el reglamento, pero lo que no está, digamos... Tiene que concatenarse justamente con todo lo que dice el reglamento, y las instituciones integrantes de la mesa justamente intersectorial deben de cumplir un rol protector para la reinserción de los peruanos, ¿no?, a nuestro país de residencia. Cuando habla de esta comisión intersectorial, ¿estaríamos hablando de la participación de varios ministerios, entidades públicas? Sí, justamente, ¿sí? Le estoy diciendo de que está conformado por todos los ministerios: Ministerio de la Mujer, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Vivienda, Transporte y Comunicaciones, la SUNAT, SUNAR, Sociedad Civil. Y desde acá yo quisiera hacer un pedido muy especial que ha sido, es una conclusión que hemos llegado en la 9ª convención, que si bien es cierto, la mesa está conformado por todas las instituciones, incluyendo la sociedad civil, sin embargo no participamos directamente los peruanos que vivimos en el exterior, y eso es un pedido que nosotros solicitamos. ¿Cómo van a saber ellos nuestras necesidades de los peruanos que vivimos en el exterior si verdaderamente no existe un solo peruano dentro de la mesa intersectorial? Que nosotros podemos darle mucha información de lo que está pasando alrededor del mundo, las necesidades de los peruanos en el exterior, la problemática que existe en este momento con nuestros hermanos que están residiendo en el exterior. Pido desde
ambiente, de este diálogo democrático. Diálogo democrático, que bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente a la Subdirección de Comunidades Peruanas en el Exterior, nos invite a participar directamente, no como espectadores, sino directamente a los peruanos que residimos en el exterior, toda vez que vamos a aportar nosotros con nuestra experiencia y nuestros conocimientos a la mesa. Mire, están preguntándole desde Roma, Elisa. Luis Enrique Ramos le está preguntando a qué hora se puede contactar con ustedes. Dígale usted, ¿a qué hora se puede contactar con usted? El señor Luis Enrique Ramos, él es el presidente del Consejo de Consulta de Roma, Italia, caramba. a quien va mis cordiales saludos. Lo está y viendo gracias en este por momento. su apoyo, señor Luis Enrique Ramos, porque el Consejo de Consulta de Roma, Italia, ha sido el organizador de la 9ª convención de los consejos de consulta que ha sido realizada en Cuando el hablamos de Congreso los consejos de consulta, Elisa, ¿son los organismos que se han creado de la propia participación de los residentes en el extranjero, o también forma parte de una parte normativa, ¿no? Digamos, los consejos de consulta también tenemos nuestra propia ley. ¿Y eso lo hemos logrado con nuestra lucha constante para por fin tener una ley, porque antes los consejos de consulta solamente hemos sido, digamos, creados por un decreto supremo, que es una norma menor a una ley, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en enero del 2010 se dio la ley de los consejos de consulta y las comunidades peruanas en el exterior. Cuando usted me dice que en la norma hay la participación de la sociedad civil, ¿quiénes son la parte de la sociedad civil que están participando en esto? No, yo le hacía mención de la ley 30.001, que es otra, claro, que es la ley de retorno. Ya. Pero la ley de los consejos de consulta... No, en la parte esta de la 30.001... Sociedad civil de la 30.001 son, por ejemplo, los que participan son los sindicatos, que dentro de su política interna, dentro de su reglamento, también tiene el tema de los peruanos migrantes, ¿no? Porque peruanos migrantes no solamente son los que salimos al exterior, sino también hay una migración interna, ¿no? Digamos, de los diferentes departamentos vienen hacia la ciudad de Lima y bueno, ellos tienen pero eso es otra cosa, estamos hablando, claro, ya hay un poco, pero ¿no? También es considerada... Cualquiera por lógica debería entender que si estamos hablando de un tema de los migrantes, los llamados a participar directamente y a coordinar directamente, pues son los propiamente, digamos, los migrantes afectados, que van a retornar al país y que necesitan una voz para participar y que su opinión se escuche, ¿no? Justamente eso estamos pidiendo. En la convención se ha dejado sentado esta premisa, esta propuesta de ustedes. Es una de las, uno de los puntos de la conclusión de la Convención Internacional, ¿no? Hace un momento usted me preguntaba acerca de cómo se forman los consejos de consulta. Sí, claro, es importante que usted lo diga. Los consejos de consulta son instancias participativas y representativas de la comunidad peruana residente en diferentes circunscripciones consulares. Correcto. O sea, donde existe un consulado debería existir un consejo de consulta. Los consejos de consulta son convocados a elecciones, tal y como, digamos, las elecciones generales, probablemente, bueno, un comparativo no tan amplio, pero sí participa la comunidad peruana. O sea, hace pocas semanas, disculpa que le corte porque estoy recordando, estuve con mi invitado acá por otro tema, quien estuvo, un gran amigo que estuvo como cónsul en Patterson, el consejero Alejandro Beutis, que justamente él me estaba comentando sobre esa participación de esos consejo de consulta, y que él era un creyente de que esa participación era importante para la labor que se estaba haciendo justamente, ¿no? Mire, los peruanos en el exterior vamos a elecciones, ¿no? El que convoca es el cónsul general de la jurisdicción. Entonces, forma el comité electoral y a partir de ese momento el comité electoral, como siempre, asume la conducción del proceso. Exacto. Entonces, la comunidad peruana
va a votar por los candidatos que ya previamente ¿Es han sido obligatorio ir a inscritos. votar, Elisa? Lamentablemente no es obligatorio, nos gustaría que fuera obligatorio. Pero sí hay participación, hay un espíritu de participación. Sí, hay participación, ¿sí? Pero es otro de los puntos que acaba usted de tocar, un tema neurálgico, digamos, de los consejos de consulta, toda vez que inclusive el reglamento igualito colisiona contra el espíritu de la ley. Entonces nos están poniendo vallas porcentuales que en muchos lugares justamente, inclusive se tiene que, por la cantidad de votantes, se tendría que llenar pues un estadio nacional, una cosa así, por ejemplo en Buenos Aires, que son tantos, Milán, Chile, claro, estamos hablando de una cantidad. Nueva York, por ejemplo, es casi imposible cubrir un 2, 3%, 5%, como al principio fue propuesto por el Decreto Supremo 1414, ¿no? Entonces, ¿qué hacer entonces? Bueno, nosotros en estos momentos quisiera dirigirme a toda la comunidad peruana residente en el exterior, porque los consejos de consulta son sumamente importantes para tener una interrelación entre el consulado y la comunidad peruana residente en cada jurisdicción. Entonces, a lo que nosotros hemos podido concluir dentro de la convención ha sido que los consejos de consulta que han practicado lo que es la descentralización, ellos han sido elegidos. O sea, por ejemplo, como ejemplo le doy el ejemplo de Roma, que ha descentralizado, pero esa es la voluntad de los cónsules. O sea, aquí viene, como quien dice, tenemos que ver la voluntad que existe por parte del cónsul en digamos, descentralizar lo que son las elecciones. ¿Los lugares de votación? Sí, los lugares de votación, toda vez que, por ejemplo, hablando, digamos... Para que no vengan todos a Roma, por ejemplo. Por ejemplo, si es que hablamos geopolíticamente, hay jurisdicciones en las cuales cubre pues un amplio, digamos, campo, digamos, o sea, son espacios largos, digamos así, que... Distancias largas, en las cuales los peruanos tendrían que venir a un lugar. Por ejemplo, le doy el ejemplo de Toronto. Porque tenemos el Consejo de Consulta Toronto, Montreal, Quebec, Vancouver, etcétera. Pero yo vivo en Toronto, le doy el ejemplo de Toronto. Convocan a elecciones del Consejo de Consulta justo en el centro mismo de la ciudad. Por ejemplo, un día sábado o un día domingo, en la cual pues hay N cantidad de actividades. Entonces, el tráfico impide el tráfico, si es que vamos por el subway, por el tren interno también. Se generan problemas. Se generan problemas para llegar al downtown, que le llamamos nosotros. Claro. Y en ese sentido yo inclusive he mostrado una filmación de las últimas elecciones en la cual el Consejo de Consulta de Toronto no ha podido ser elegido, justamente porque no ha habido el ánimo del consulado de descentralizar. En este caso de Toronto existen la comunidad que está más poblada de peruanos, está hacia el norte, digamos así. Y nada les cuesta a ellos solicitar a la municipalidad, que es el que les presta los ambientes para las elecciones, en solicitar pues que les dé un ambiente en el norte, ¿no? Claro, estaríamos hablando de una capacidad inteligente, realista del cónsul para resolver estos temas, ¿no es cierto? Conforme la situación y la realidad los muestra. Sin apegarse mucho a los tecnicismos que puede establecer la norma. O sea, sí, aún así, mire, dentro del reglamento existe, tácitamente dice, ¿no?, que en los lugares en donde no exista, donde exista la población, una población masiva de peruanos, de residentes, el consulado tiene que, o sea, los consulados itinerantes o los consulados honorarios tienen que hacer, digamos, tienen que ir hacia esos lugares donde están los peruanos.
toda vez que para los peruanos es perder un día de trabajo, 2 días de trabajo para poder, inclusive, para hacer los trámites, digamos, de libreta electoral, los trámites de pasaporte, documentación y todo. Es sumamente necesario de que los cónsules tomen conciencia de la necesidad que tenemos los peruanos, toda vez que perder un día o 2 días de trabajo significa mucho dinero, tanto digamos, no solamente por eso económico, sino tiempo, ¿no? Por eso ha migrado, Elisa, porque el tiempo en el extranjero es oro, ¿no? En todos lados, creo. Yo no quisiera terminar la entrevista sin que usted pueda expresar lo que sea las propuestas, lo más importante de todo lo que le están escuchando, Elisa. Yo le doy la señal para que usted pueda expresar las propuestas que tienen haciendo como Consejo de Consulta, ¿no? Y para ir ya terminando esta importante conversación que hemos tenido con usted. Bueno, díganos usted a todos. En mis manos yo tengo las conclusiones de nuestra 9ª Convención Internacional, que como punto 1 hemos visto por conveniente, dice: conocedores de la imperativa necesidad de mejorar la elección y conformación de los consejos de consulta, proponemos modificar el reglamento de la ley número 29495, que es la ley de los consejos de consulta, que en su artículo 14 justamente pone las vallas porcentuales. Y hemos hecho llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores las conclusiones y recomendaciones de la 9ª Convención. Esperemos que tomen en cuenta nuestras propuestas, toda vez que no solamente somos la Comisión de Trabajo y Apoyo, son los consejos de consulta y la comunidad peruana residente en el exterior, alrededor del mundo, ¿no? También proponemos la descentralización de las funciones consulares con el objeto de atender las necesidades y requerimientos de la comunidad peruana residente en las zonas alejadas. Esto es lo que estábamos hablando, ¿no? Dentro de la jurisdicción consular respectiva. Así también consideramos que es una buena práctica para lograr conformar los consejos de consulta de las comunidades peruanas. Recogemos y hacemos nuestra el reconocimiento de las labores realizadas por los consejos de consulta a favor de la comunidad peruana residente en el exterior. Proponemos la modificación del reglamento de la ley 30.001, que es la que también hemos estado hablando, la ley de reinserción económica y social para los peruanos retornados, ¿no? Incorporar también en forma permanente la participación de los representantes de la Comisión de Trabajo y Apoyo a los consejos de consulta en la mesa intersectorial para la gestión migratoria. Proponemos que el 1% del impuesto general de las ventas del IGB que gravan a las remesas de los peruanos en el exterior sea destinado a incrementar el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores para que sea derivado a favor de la ayuda humanitaria, toda vez que vemos que inclusive no se puede, si un peruano muere, digamos, no lo puede traer. No se le puede repatriar, se tiene que estar haciendo polladas, actividades o bueno, obras de caridad para que puedan traerlo, ¿no?, a los cuerpos de los peruanos. Solicitamos se efectúe mayor difusión sobre los programas de promoción social del Ministerio de Trabajo y los diferentes sectores públicos que participan en la mesa intersectorial, así también las instancias públicas dedicadas a la atención y promoción del migrante. Eso es lo que hablábamos, ¿no? Desde anteriores convenciones internacionales venimos impulsando la creación del distrito electoral para los peruanos residentes en el exterior, existiendo proyectos de ley ya aprobados por la Comisión de Relaciones Exteriores y Comisión de Constitución del Congreso de la República del Perú. Estos proyectos de ley aún no son vistos por el Pleno del Congreso, haciendo eco de la inclusión social para todos los peruanos y exigiendo nuestros derechos conculcados en la Constitución Política del Perú. Solicitamos al presidente del Congreso del Congreso de la República, señor Luis Iberico Núñez, dar pase en esta presente legislatura a pedido de los 3,5 millones de peruanos residentes en el exterior, que se vea en el Pleno la creación del distrito electoral, toda vez que cuando nosotros venimos aquí a Lima, los que
nos representan y por quienes votamos en el exterior por congresistas, es justamente por los congresistas que va por Lima. Sin embargo, hasta el momento nosotros, a pesar de ser alrededor de 1 millón, hasta estos momentos alrededor de 1 millón de peruanos hábiles para votar, nosotros no contamos con nuestro propio distrito electoral. A lo que yo le diría, esto es discriminación hacia nosotros, claro, porque nosotros, ¿cuál sería la fórmula? Nosotros tenemos el mismo derecho, sí, claro que sí, que está conculcado en la Constitución Política para nosotros elegir y ser elegidos. Y bien, con la cantidad de peruanos que somos en el exterior, nos correspondería aproximadamente algo de 5 o 6 congresistas, ¿no? Bueno, Elisa, estamos llegando a la parte final, la televisión es así, y estoy seguro que tendremos otras oportunidades de seguir conversando los temas que tan importante es para nuestros compatriotas, nuestros hermanos, nuestras familias que están recibiendo. ¿Unas palabras finales? Sí, bueno, yo lo que quisiera exhortar a todos los peruanos residentes en el exterior, muy aparte de repente de las divergencias, digamos, políticas o de otra naturaleza que exista, si es que todos nos unimos y hacemos una sola fuerza, vamos a lograr conformar los consejos de consulta, que es la única instancia, digamos, la única instancia que tenemos nuestra propia ley, tenemos nuestro propio reglamento, estamos reconocidos por el Ejecutivo, por el gobierno peruano. No hay otra institución alrededor del mundo que tenga los instrumentos legales para poder actuar. En ese sentido, por favor, exhorto a todos ustedes, hermanos peruanos, a dejarse de olvidarse de todo de repente del pasado y tener un solo propósito a partir de estos momentos, porque en el 2016 ya la valla porcentual va a subir al 2%. Contraapoyo, los miembros de Contraapoyo estamos trabajando para que este reglamento se modifique. Eso tenganlo ustedes por seguro, pero mientras tanto tenemos que seguir superando las vallas que nos están obligando prácticamente en el reglamento. Entonces eso lo vamos a... Y también hablen con sus cónsules, hablen en el consulado, presenten de repente documentos que sustenten de que ustedes están solicitando de que exista descentralización. Solamente con la descentralización vamos a poder formar los consejos de consulta en todo el mundo. Bien, Elisa. Eso es todo lo que yo les puedo, bueno, exhortar y decir. Un abrazo fuerte, fraterno. Desde acá me encuentro todavía en la ciudad de Lima, ultimando detalles juntamente con otros miembros de la Comisión de Trabajo. Bien, amigos, hemos llegado al final de esta nueva edición de Diálogo Democrático, aquí en Casa de la Constitución, www.Casa de la Constitución, en su programa Diálogo Democrático, y nos vemos el próximo miércoles en esta misma hora para seguir conversando. Gracias, buenas noches. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, esencialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución.